Hola familia, bienvenidos a Iglesia Vida. Mi nombre es Josiel Ávila y estas son las noticias de la semana. Supercamp. ¿Ya estás listo? Espero ya te hayas registrado y has registrado a toda tu familia porque nos la vamos a pasar increíble. Tendremos un fin de semana donde estaremos conviviendo, pero también estaremos escuchando palabra y obviamente habrá competencias de voleibol, de fútbol, de un montón de cosas que vamos a tener allí en el campamento. Recuerda que ya puedes inscribirte. Los adultos pagan 760 pesos y los niños 700 pesos. Eso incluye todas las comidas del viernes, del sábado y del domingo. Así que no te vas a preocupar por nada, solamente ve cubriendo cada una de las cosas que necesitas para hacer tu campaña y las cosas que tú quieras tener para tu comodidad y disfrutar juntos en familia en el Supercamp. Que por cierto, algo muy importante, el próximo domingo no tendremos nuestra reunión aquí en el Auditorio Vida, sino que será en el campamento Acaches. Así que te invitamos para que vayas y nos visites y hagamos una celebración todos juntos. En caso de que no tengas planeado ir al campamento por diferentes aspectos o razones, sí puedes acompañarnos en el campamento Acaches el domingo a las 10 de la mañana en nuestra reunión que tendremos. Algo muy importante también para anunciar es que este domingo en nuestro campamento tendremos bautismos. Así que si tú estás listo para dar ese siguiente paso y hacer pública tu fe, pues te invitamos para que te registres. Acércate conmigo en el lobby para poder registrarte y que este próximo domingo tú seas bautizado y hayas dado ese gran, increíble paso de fe. Prácticamente ya estamos en la semana de vacaciones. Bueno, solamente para algunos. Pero eso significa que ya vas a estar dando vueltas por todo Culiacán para poder obtener todas las cosas para nuestro Supercamp. Pero también a lo mejor tienes alguna vueltilla preparada de vacaciones y qué mejor que en todas esas vueltas escuches Vive Radio, la 104.5 de FM, donde todo el día tenemos música especial para ti que yo sé que te va a encantar. En pantalla estarán apareciendo ciertos programas que tenemos diseñados para ti que yo sé que te van a encantar y edificarán tu vida. En caso de que no puedas escucharnos desde tu auto y quieras escuchar o no perderte ningún programa, para eso tenemos para ti Seno Radio. Solamente tienes que escanear el código QR que aparece en pantalla o bien puedes descargar la aplicación en cualquier tienda de aplicaciones desde tu celular. Y familia, estas son las noticias de Iglesia Vida. Para obtener mayor información o inscribirte en alguna de nuestras actividades, escanea el código QR que aparece en pantalla o bien envíanos un WhatsApp y con gusto te atenderemos. Ha llegado un momento muy especial que es escuchar un gran mensaje y para eso te invito a que pongas en silencio tu teléfono celular, dispongas tu corazón y demos un fuerte aplauso a nuestro conferencista. Más fuerte el aplauso. Que no sé ustedes, pero yo hoy casi me venía a predicar y pedía que me pusieran una hamaca atrás. O sea, yo ya salí de vacaciones. ¿Cuántos más? Ya querían que fuera miércoles a las 7. Yo ya quería que fuera miércoles a las 7 para tener mis pequeñas vacaciones. ¿Alguien más tiene vacaciones aparte de yo a partir de hoy? ¿O solo yo? A lo mejor por eso no vienen tan felices. Pero pues como yo sí. Una disculpa. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Quiero darle la bienvenida. Quienes no me conocen, pues yo soy Maye Soto. Y bienvenidos a los que están a través de nuestras transmisiones o que escuchan o están en su coche escuchando Vive Radio, la mejor estación. Y a los que están hoy aquí también, qué bien que estés aquí. No sé si no se alegraron tanto porque es miércoles en la noche, porque no van a ir a ningún lado, pero nosotros que vamos al camp, pues estamos felices, la verdad, estamos emocionados. Yo ya estoy lista para hoy llegar a alistar todo para el camp y mañana correr, porque ahora como señora, pues uno tiene que hacer más cosas, ¿verdad? Pero estoy muy emocionada. La verdad estoy feliz de las vacaciones, las necesitaba. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a iniciar, ¿está bien? Pero hoy quiero que te relajes conmigo,
como si estuviéramos en la playa casi, o sea, relájate, quiero que tengamos una plática este miércoles distinto porque pues es vacaciones, es a gusto, es acampar, así que vamos a estudiar un poco la palabra de Dios, ¿está bien? La verdad es que me ha encantado, no sé tú, pero esta serie yo creo que más que una serie es como la palabra de dirección que Dios ha puesto sobre nuestro pastor. No sé tú, pero la serie de Más Biblia, Más Jesús, Más Espíritu Santo ha revolucionado o está revolucionando mi vida y espero que esté revolucionando la tuya. ¿Sale? ¿Está bien? Necesito que respondan más. No sé si yo me estoy quedando sorda o hay algo en mí y no los escucho como responderme. ¿Está bien? O sea, yo hoy me levanté a las 5 de la mañana como una buena persona y dije, me voy a levantar temprano a estudiar. Estudié hasta como las 6:30, ya fue a cerrar el ojo y se me cerró un poco de más, pero ya lo trabajé y trabajé mucho para hoy estar aquí. Así que responde conmigo, ¿sale, vale? Y vamos a seguir. Hoy quiero hablarte un poquito acerca seguir con la serie. Obviamente no me quería salir y sé que a lo mejor estás esperando que predique acerca de la Semana Santa, pero no es así. Ve al campa, ahí vamos a profundizar más muy seguramente. No es cierto, sino que hoy quería hablarte pues de lo que Dios está tratando en mi corazón, ¿sale? ¿Está bien? Y estudiando este año que iniciamos esta temporada en la iglesia enfocada en Más Jesús, Biblia y eternidad, en todas o en el 99.9% de las prédicas hemos hablado, nos han mencionado el amar la palabra de Dios, ¿sí o no? Creo que cada domingo, cada miércoles, y si no lo hemos entendido es porque tenemos muy cabeza dura, la verdad. Y me incluyo, ¿no? No te lo aventé nada más a ti, tranquilos. Oye, la pastora dijo que relajados y ya les dije cabeza dura. No es cierto. Solamente los que no han leído la palabra. Pero cuando estábamos en nuestros grupos pequeños meditando en las palabras, ¿cuántos van a un grupo pequeño? Qué increíble es tener un grupo pequeño, ¿verdad? Y estábamos el jueves platicando acerca de cada una de las palabras que se nos han dado acerca de esta serie. Me daba cuenta que el común denominador de las cosas que se nos complicaban o un gran punto que todos teníamos era lo difícil que se nos hacía leer la Biblia. Y todos decían, es que lo inicio y empiezo a leer, pero no entiendo nada y como que me desanimo. O empiezo a leer la Biblia, pero entre el ajetreo de la semana, de la vida, de lo difícil que es la vida de un adulto, pues como que me detengo. ¿Alguna vez han pensado esto o les ha pasado esto? ¿En algún GP ha salido esta conversación? A ver, levanta la mano. Qué bueno que no es el mío. No somos tan malas personas, o sea, no es eso. Pero escucha esto. El leer como tal no es un hábito que tenemos los mexicanos. O sea, si te hace sentir esto mejor, ¿verdad? De hecho, como para yo ser más interesante, pues me fui a algunas partes a buscar acerca de qué onda los mexicanos, cómo leemos o cómo andamos. Y el INEGI me dijo lo siguiente, fíjate, dice que va a aparecer en tu pantalla, el 45% de la población ha tenido por lo menos un libro el último año, ha leído, perdón. Por lo menos un libro el último año, el 45%. Yo pensé que íbamos a salir más bajos, pero resulta que somos de los países más bajos. No es tan bueno este número. O sea, dijera, has de haber pensado, pensé que era peor. No, pero estamos dentro de, creo, como los 10, no me acuerdo, países que menos leen y hemos estado a la baja. Se dice que cuando estuvo la pandemia fue un alce en la lectura porque las personas empezaban a leer un poquito más. Y en el INEGI dice, ojo, que no solo está tomando libros, sino que también revistas, periódico y algunos de ciencia y así. Entonces no solo es un libro, ¿no? Entonces el 45% de la población dice esto. Luego dice que la falta de tiempo o sencillamente el desinterés son las principales razones por las que los mexicanos deciden no leer, de acuerdo a encuestas de INEGI. ¿Les suena esto a tu lectura de la Biblia? O sea, dice que la falta de tiempo, ¿cuántos son? Es que no me alcanzó el día y no leí otra vez la Biblia. O simplemente el desinterés de leer un libro, ¿no?
Dice también, me pareció interesante y por eso lo puse, respecto a estímulos en el hogar durante la infancia para la práctica de la lectura. Dice que el 59.1% de la población de 18 y más años de edad alfabeta, o sea que saben leer, declaró haber tenido libros diferentes de texto en casa. O sea, dicen, de los que leen, el 59.1% dice que el estímulo a tener un hábito de lectura tiene que ver porque en casa había libros para leer, ¿no? La mitad veía a sus padres leer, dice. Al 35.5% les leían sus padres o tutores, y el 27.1% de la población declaró que hubo fomento para la asistencia a bibliotecas o librerías, ¿no? Entonces dice que en la casa hay un gran estímulo por la lectura. Y sé que estamos viendo lectura general, pero ahorita vamos a especificar un poquito más, ¿no? Y luego dice, me encantó cómo lo dice porque no lo dije yo, pero suena más importante si lo dice el INEGI, ¿no? Los lectores, dice, no nacen, se hacen. No sé tú, pero uno de los argumentos que yo tengo para leer la Biblia, y voy a ser vulnerable, yo tengo un problema para leer. Un problema para leer porque tengo dislexia y eso me hace muy difícil leer. Y siempre ese ha sido un pretexto. Es más, como hay carrilla hacia las personas que no podemos leer correctamente, constantemente evitaba el leer. No sé si me explico. Literalmente yo era la niña que cuando en la primaria contaba, ya me va a tocar a mí, me iba. O contaba para empezar a leerlo y poderme memorizar las palabras. Yo leo por imágenes y no por letras. Es algo muy raro, pero yo lo aprendí mal. No fui a una escuela, lo hice mal. Entonces, cuando hay una palabra que yo no sé cómo se ve, pues me es bien difícil leerla. O sea, yo me la aprendo porque sé cómo. Es muy raro. Bueno, el punto es que yo tengo siempre el pretexto que no me gusta leer porque tengo el miedo a ser expuesta y a la carrilla, obviamente. No, se suma que tengo el ojo como que veo al revés, y la B y la D siempre las confundía, la P y la Q, todos los volteaba. O sea, les estoy siendo muy sincera. Es un problema que aún tengo porque es una enfermedad, o sea, que yo tengo en mi vista, no se va a acabar. Obviamente uno aprende cosas buenas o malas a la lectura para esto, ¿no? Entonces todos nosotros podemos tener distintos pretextos para la lectura. Pero irónicamente, después de esto yo tengo y he comprado libros. Es más, mi última prédica yo les dije que me fui a una librería y compré un libro porque quería estar leyendo. Irónicamente digo porque siempre he intentado no leer. Sí, he sufrido bullying por leer y he evitado leer en público, ¿no? Constantemente no leo mis notas, si se han dado cuenta. También intento aprendérmelas porque me siento expuesta al tener que leer, ¿no? Pero irónicamente me encanta comprar libros. Creo que tengo muchos libros en mi casa, no sé cuántos porque tendría que ir a mi casa de mis papás y no a la mía ahora, porque todavía no los tengo ahí, pero he comprado muchos libros. Y yo meditaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué si odiaba o odio que me expongan a leer, no? Y uno quizás es porque he entendido que necesito quitar el miedo y aprender más palabras, cómo se ven, para poder leer. Pero segundo es porque mi mamá siempre tenía 2 o 3 libros en su buró. Y mis papás tienen muchos libros. O sea, mis papás tienen muchos libros. Es más, hay unas cajas de libros aquí que aún no tienen dónde ponerlo, quizás en casa. Es más, tienen versiones de libros que ya no las imprimen, que ahora tienen una nueva edición, porque ellos estudiaron eso, ¿no? Entonces yo he pensado, decía, claro, en mi casa yo veía libros y veía a mis padres leer libros. Y yo entiendo que leer es importante y adquiere sabiduría de ahí. Yo he visto a mis padres leer un libro y para estudiar y predicar, no sobre el libro, pero tomar bases, no sobre ello. Entonces yo entendí que la lectura, aunque es algo que yo odio hacer con todo mi corazón, no porque no me gusta leer, sino por el problema que yo tengo para leer, he aprendido o amado poco a poco la lectura, porque en mi casa yo he visto
que es importante leer. ¿Sí me estoy explicando? Por eso cuando yo leí en el INEGI que decía esto, para mí fue importante. ¿Sí me explico? Porque yo soy una de ese 59.1% que quizás lee por el fomento en mi casa de la lectura. ¿Sí estás conmigo? Más o menos. Ahorita vamos a entender más, ¿no? Y esto yo dije, me vas a decir que tiene que ver. Obviamente el leer la palabra de Dios siempre lo terminamos viendo como un libro, algo que le tienes que pasar tiempo, que tienes que leer. Desafortunadamente lo vemos simplemente como un libro, porque no lo es. No tiene la misma relevancia o importancia a leer un libro común a leer la palabra de Dios. ¿Sí estás conmigo? Pero de la misma manera, hay generaciones tras generaciones que quizás no disfrutamos de leer la palabra de Dios porque uno, no disfrutamos la lectura quizás, pero dos, también no hemos tenido un hogar que fomente la lectura a la palabra de Dios. Sí, estás conmigo, y para mí eso creo que fue muy importante. Creo que no amamos la palabra de Dios como deberíamos de amarla. A lo mejor tú eres alguien que lo lee mucho y está increíble, ¿no? Pero hoy quiero hablar un poquito acerca de eso. Y hoy yo le puse como título a esta charla que tenemos, la emoción de masticar la palabra de Dios. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a entender un poquito más. ¿Estás listo? Dile al que tienes a un lado, ¿estás listo? Quiero que entiendas que hoy es algo súper sencillo quizás, pero práctico y relevante para tu vida, porque es algo que yo he estado pensando. En las conversaciones de grupos pequeños siempre decimos que lo difícil es leer. Hemos usado la aplicación para la YouVersion. No me va a pagar el Pablo. Pablo, si estás viendo, hay que pagarme la promoción. Pero hemos hecho planes para leer juntos y siempre un día se nos pasa. Es más, leímos hace un mes un plan en la Biblia, y antier me llegaron notificaciones de X persona que apenas lo estaba terminando. Y dije, bueno, lo terminó. No importa que muy tarde y muy después, ¿no? Pero hoy quiero que hablemos de esto, la emoción de masticar la palabra de Dios. ¿Estás listo? No te escuché. ¿Estás listo? Tiene que emocionarte más este tema. Y quiero que leamos juntos el Salmo 1. Yo lo estuve leyendo y dije, wow, Dios va a hablarnos. Nada más termino de leer el Salmo 1 y literalmente puedo soltar el micrófono, irnos y así descansamos, porque es impresionante el leerlo. ¿Estás listo para leerlo conmigo? Levanta tu mano si sí. Muy bien, genial, todos lo levantaron. Dice, voy a leer la versión de Message, ¿ok? Por si tienes una versión ahí en tu lugar distinta. Dice, ¿cuán bien debes agradarle a Dios? No caminas por los surcos de esos ciegos como murciélagos. No estás con los buenos para nada. No te sientas entre los sábelotodos. Dice, qué bien debes de agradarle a Dios porque no haces todas estas cosas, ¿no? Y luego dice el 2. En lugar de esto, di conmigo, te emocionas. Ay, no, por favor, díganlo más fuerte. O sea, no tiene energía, soy ok. Dilo conmigo, te emocionas con la palabra de Dios. Y di conmigo, masticas las escrituras día y noche. Hasta ahí si quieres. Dice, eres un árbol replantado en el Edén, dando fruta fresca cada mes. Nunca dejan de caer una hoja, siempre en flor. No te pareces en nada a los malvados, que no son más que polvo arrastrado por el viento, sin defensa en el tribunal, compañía no apta para gente inocente. Dios traza el camino que tomas, el camino que toman no lleva a ninguna parte. Dime que no nos podemos ir ya, y ya nos dieron con todo. Dice, tú sí sabes agradar a Dios, porque que no caminas como esos, no sigues sus pasos, no eres cabezón y no te crees un sabelotodo, sino que al contrario dice, para no decir distinto,
Te emocionas con la palabra de Dios y lo dice, masticas las escrituras día y noche. Y ahorita lo vamos a entender más, pero a mí me emocionó un chorro, pero también me dio con todo. Y digo, neta, le he de agradar a Dios que no camino ni sigo la senda de esos. Y que no me creo un sabedotodo creyendo que no necesito la palabra de Dios para vivir. Porque a veces, con todo respeto, creemos que sabemos lo suficiente y que no necesitamos ir a la palabra de Dios. Y ese es un grave error. Pero luego dice, te emocionas. Y yo busqué la definición de emocionar y dice, experimentar una emoción, sentimiento o cambio de ánimo que siempre es en positivo e intenso. Y la verdad yo quería poner un video del Baby Fede y nadie tuvo un video del Baby Fede en el WhatsApp de mi familia, porque cuando Baby Fede esté emocionado, ¿alguien lo ha visto aquí adelante cuando está emocionado? Él mueve sus pies y sus manos, que parece que se le va a zafar al muchacho. O sea, mueve con todo y su cara, hace 78 caras en un instante. Ni siquiera sabe cómo reaccionar ante tanta emoción cuando él ve las luces, la música y obviamente sus tías aquí arriba. No es cierto. Pero yo lo quería poner porque él es algo gráfico de emocionarse. ¿Alguien lo ha visto? Ahí hácelo. Bueno, eso es emocionar. Dice, te emocionas con la palabra de Dios. Hay quienes ni trajeron la Biblia hoy. Dice, tú en cambio te emocionas. Y yo dije, neta, me emociono como el Baby Fede cuando está aquí adelante, cuando estoy por leer la palabra, estudiando la palabra y que Dios está hablando, neta, me emociono. Y yo dije, no puede ser. Dios, háblame. Y Dios, hábleles. Fíjate cómo lo dice otra versión. Se llama Living Biblia. Pero ellos se deleitan en hacer todo lo que Dios quiere que hagan. Y día y noche están siempre, ¿cuándo? Siempre meditando en sus leyes y pensando en maneras de seguirlo más de cerca. O sea, dice en cambio, o sea, ellos se deleitan. Hay un placer, hay una emoción por buscar la palabra. Dice, por hacer sus mandamientos, por hacer todo lo que Dios quiere. ¿Cómo sabemos que estamos caminando según lo que Dios quiere? Si vamos guiados por la palabra de Dios. Esa es la única manera. Y constantemente decimos, ay, yo quiero que Dios guíe mi vida. Yo quiero que Dios sea el que me diga por dónde. No quiero ir a ningún lado si Dios no va conmigo. Pero rechazamos la palabra de Dios y deja de ser emocionante para nosotros la palabra de Dios. Y quiero preguntarte, ¿qué te hace feliz a ti? ¿Qué te emociona así como en gran manera como al Baby Fede, las luces y la música y todo eso? ¿A ti que cuando estás en eso estás emocionado? Pues neta, yo no me voy a decir que el base y el dar las noticias ahí de los deportes y lo da con todo, ¿sí o no? Y a lo mejor cada uno de nosotros podríamos contar algo distinto cuando nos tocan temas que amamos. No, hombre, yo nomás me tocan temas que me gustan y me suelto. O sea, yo le doy con todo. O sea, empiezo a hablar. La hermana Eva va a querer hablar todo el día de la alimentación porque la emociona con todo su corazón. Si estás conmigo, yo hoy quiero hablar siempre de ser señora de mi casa y todo, porque amo en este momento, es lo que estoy viviendo, aunque ya es muy cansado eso de ser señora, la verdad. O sea, nadie nos advierte, no nos preparan, que la química, o sea, la química no te enseña nada para la vida, de cómo se limpia, se levanta a las 5 de la mañana, trapeas, comes, trabajas, esto no, hombre, o sea, eso no viene. Pero amo eso porque en este momento me apasiona que ya barrí por aquí, ya puse esto en mi casa, pues ahorita no hay mucho, entonces cualquier cosa que le pongo es emocionante para mí, ¿no? Pero a nosotros, ¿a ti qué te emociona? Que empiezan a hablarte de eso y se te cambia el rostro, ¿te ha pasado? Esta es una buena manera de ver lo que es importante para ti. Los esposos están volteando de, ay, sí, cuando esto, no sea el fútbol, ya te está diciendo ahí tu esposa todo lo que te emociona, pero esta es una buena manera de saber qué es lo importante para ti. Si el placer personal es la única cosa que te hace feliz, entonces eres una persona egoísta, ¿no?
Si estar con tu familia o amigos te deleita, eso puede ser mejor, ¿no? Que ser una persona egoísta, pero aún te quedas muy corto. Dice que el justo halla su delicia en la ley de Jehová. Dice, pero ustedes se deleitan, se emocionan en meditar en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Y a ti qué te hace latir el corazón? ¿A ti qué te cambia el rostro realmente? Piénsalo y realmente eso es lo que más amas. ¿Sí? Fíjate cómo dice esta frase de Spurgeon. El hombre debe tener algún deleite, algún placer supremo. Su corazón nunca estuvo destinado a ser vacío. Si no está lleno de las mejores cosas, estará lleno de lo indigno y decepcionante. ¿Tu corazón está lleno de las mejores cosas o está lleno de lo indigno? Y cuando él habla de la palabra de Dios. En tu corazón, cuando está lleno, como yo que les decía, si a mí me tocan un tema que amo y que hasta libros he comprado de ese tema porque me encanta y me apasiona, no hombre, cállate, o sea, hablo y hablo, pero tócame a lo mejor algo de la palabra de Dios y a lo mejor ahí, no sé, ¿sí me explico? ¿Sí estás conmigo? Dice, necesitamos que la palabra de Dios nos emocione. Si una persona se deleita con algo, no tienes que rogarle que lo haga ni que le guste. ¿Y por qué a veces nos es tan difícil leer la Biblia? Entonces no es algo que nos emociona y nos apasiona. Si estás conmigo, porque a nadie le tienes que rogar porque haga lo que le gusta hacer. A mi esposo no le tengo que decir 2 veces, está bien, ve a jugar fútbol. No, hombre, o sea, va a salir corriendo a jugar fútbol. Porque es algo que ama. Y tú realmente te apasionas de leer la palabra de Dios. Y dices, wow, ya quiero llegar a la casa para leer la palabra de Dios y que hoy me revele algo nuevo. ¡Qué emocionante! Y llegas corriendo a apartar el lugar, el momento para sentarte y encuentras deleite en la palabra de Dios. Creo que la mayoría de nosotros, y me incluyo, nos encontramos reprobados en esta parte. Y desafortunadamente estamos siendo aquellos que no están siendo llenos su corazón y su mente de cosas buenas. Y nos hemos estado llenando el corazón y la mente de cosas incorrectas. Si estás conmigo, que no llevan a ninguna parte, que son como el polvo, la suciedad que se mueve, que son movidas por el viento. Y eso es algo súper peligroso. Nos hemos estado llenando de tantas cosas menos de la palabra de Dios y hay un gran peligro en ello porque somos inestables. Y si te volteas a ver, dices, sí, soy bien inestable, ¿dónde estoy? Arriba, abajo, aquí, esto. Sí, porque estamos llenándonos de cosas equivocadas en vez de ir a la palabra de Dios. ¿Sí? Fíjate cómo lo dijo Martín Lutero. Ojalá podamos decir después de esta temporada esto con el corazón. Dijo que él no podría vivir en el paraíso sin la palabra de Dios, pero que podría vivir en el infierno con ella. Dijo, ¿de qué sirve un paraíso si no tengo la palabra de Dios? Yo no puedo vivir, pero podría vivir con la palabra de Dios en el infierno, siempre y cuando esté la palabra de Dios conmigo. ¿Realmente tú dices eso hoy, familia? Y vengo no en juzgarte, porque no es eso, no es mi papel para nada, pero sí en alertarnos. O sea, Él está buscando que nuestro deleite y nuestro placer sea la palabra de Dios. Y dice de día y de noche, en todo momento. Cuando habla de día y de noche, abarca todo el tiempo de tu día. ¿Sí estás conmigo? Sí. Necesitamos empezar a amar de esta manera la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer para emocionarme y deleitarme en la palabra de Dios? Y quisiera decirte que hay algo como mágico,
como que una fórmula lista ahí para que mágicamente hoy lleguemos en la noche y corramos a nuestra Biblia. Es más, soy la pastora, venda todas las Biblias que tiene en la librería, porque todos los que no tienen compren una y todos salgan corriendo a leer y todos los días estén leyendo la palabra de Dios. Como tal no lo hay. Hay de nuestra parte que hacer algo. Y quiero darte 3 puntos que debemos de hacer para llegar a deleitarnos y amar la palabra de Dios. La verdad son bien sencillos de decirlos, pero de hacerlos, pues a lo mejor es difícil. Porque la mayoría me va a decir, ya sabía eso. Pero dice por ahí la Biblia, lo leímos ahorita, no te creas un sabelotodo. Porque el conocimiento no lo es todo si no lo llevamos a la práctica diaria todos los días. ¿Está bien? Fíjate, número 1, decide leer la Biblia. Decide leerla. Todo es una decisión. Todo empieza con una decisión. Todo en la vida empieza con una decisión. Si estás conmigo, no tienes que amarla, no tienes que decir hoy, quiero leer la Biblia, siento una emoción por ella, te amo Biblia, y luego la empiezas a leer. No, primero decide leer la Biblia, abre la Biblia, decide un momento del día. Yo les decía en el GP y platicábamos, es que nos encanta romantizar todo. Amamos que todo se vea estéril. Que haya media luz, que tenga una mesita, que tenga una sillita, que musiquita, que hasta el vaporizador con un olor rico, como los que me ponía mi mamá, en la casa tenga, que todo se vea lindo. Hoy yo estudié y mi silla era un banquito que tengo como una escalerita que tengo para alcanzar arriba, y mi mesa, mi cama. Y ahí estudié. Pero somos muy buenos para decir, si esto no es romántico, no lo voy a hacer. Ay, pastora, yo no leo la Biblia porque es que yo no tengo un espacio. Ve al baño. Queremos romantizar todo, y el momento de decidir, pues mejor nos hacemos sola. Es cuando has dicho, quiero ir al gimnasio, pero no tengo outfits que me vea bien. ¿Lo has dicho? Ay, no voy a ir. Y dicen, con un buen outfit es más fácil ir al gimnasio. Dicen por ahí, prepara un buen outfit para que te vayas. Lo entiendo, pero no vas a empezar nunca, porque para empezar, qué cara es la ropa de gimnasio. Pero bueno, X eso. Pero necesitas decidirlo. Aunque no se vea romántico cuando estás leyendo la Biblia, sí está bien que lo hagas, que pongas un lugar, que tengas un lugar, si te permite tu vida, tu estilo de vida, tu capacidad, tu lugar. Pero si tienes 5 hermanos y un cuarto para los 5 hermanos y un baño, hazlo como a ti se te acomode, pero decide leer la palabra de Dios. Creemos que si no es romántico, no está padre. No, tú romantízalo, hacerlo en el baño o sentada en la escalera y en la cama de la casa. O sea, no importa, pero decide hacerlo. Da el primer paso y empieza a leer la Biblia. Sencillo, ¿no? Bueno, mañana les voy a preguntar si lo leyeron. Número 2, desarrolla la disciplina. Necesitas disciplinarse. Lo dijo el INEGI, lo digo yo y lo sabemos todo. Nadie nace amando la lectura. Se desarrolla la lectura con hábitos. Necesitas desarrollar la disciplina. Es que no tengo ganas, es que no tengo, no, o sea, tenga lo que sea a la hora que termine siendo, en el momento que termine siendo, en el carro, en el trabajo, donde quieras. Pero empieza a tener una disciplina por la lectura de la palabra de Dios. Al principio no va a ser increíble. Sí es cierto que al inicio quizás no va a ser un deleite. Lo vas a hacer por disciplina. Pero créeme que poco a poco, que es el paso 3, vas a deleitarte en la lectura. Te deleitarás en la palabra de Dios. Sí, al inicio no va a ser un deleite, no te voy a mentir. Porque es cierto que a veces la empezamos a leer y más si eres nuevo dices, es que no entendí nada. Y más si empezamos por las partes difíciles, ¿verdad?
Pero hay un montón de planes ya que existen. No, si lo quieres leer acomodadito, si lo quieres leer de lo más fácil a lo más difícil, si lo quieres, hay un montón. Empieza a leer la palabra de Dios y después te lo aseguro. Porque hoy yo cuando estudiaba, cuando leía y en esta temporada que he querido crear un hábito de la lectura de la palabra de Dios, cada vez que me siento a leerla puedo encontrar algo increíble en ella. Y es cuando dices, wow, si hay tanta riqueza en este libro, ¿por qué rayos me estoy perdiendo de ella? Y es emocionante seguir amando la palabra de Dios y leyéndola. Cuando empieces a leerla, crees una disciplina, luego habrá deleite en la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí estás conmigo? Es sencillo, ¿sí o no? Es sencillo, pero nosotros lo hacemos difícil. Me acordé, estaba en clases de inglés y decía mi maestra, easy, ¿no? Easy. Y yo, para usted que habla inglés, pero para mí está muy difícil. Así me sentí, ¿no? Pero en serio, inicia leyéndola. Primero no la vas a entender, quizás, pero hay un montón de lugares donde te puedes apoyar, pero sobre todo del Espíritu Santo. Cuando antes de leer empiezas a pedirle a Dios que Él te hable, créeme que el Espíritu Santo es aquel que está en medio apoyándote para entender lo quizás difícil que al inicio puede ser para ti. Pero después te vas a dar cuenta y vas a encontrar deleite en la palabra de Dios. Vas a decir, wow, cada vez que hay una necesidad en mi vida, voy a la palabra y hay una respuesta para esa necesidad en mi vida. Necesitamos deleitarnos en Él. Aquello que produce deleite genera satisfacción, goce, agrado, dicha. Y después saben que hoy no voy a ir a cenar porque no he tenido mi momento de la lectura y me quiero ir a mi casa ya para leer. ¿Quién es esa? Van a decir, ¿no? Pero a ese punto vamos a llegar cuando entendemos la riqueza que hay en la palabra de Dios. Y dice, la meditación rumía y lleva la dulzura y la virtud nutritiva de la palabra al corazón y a la vida. Así es como los piadosos producen fruto. Dice que meditar es rumiar y llevar la dulzura y la virtud nutritiva de la palabra al corazón y a la vida. Y te voy a explicar qué es rumiar, que yo les decía, o masticar la palabra de Dios. Y es muy fácil, hay animales que lo hacen, que rumian, las dos están correctas, claro que lo googleé. La comida, entonces se echa a la vaca, no somos vacas, no hay comparación en esto, todos aquí somos esbeltos, tranquilos, es un ejemplo muy práctico, pero echan todo lo alimenticio, porque realmente ni solo es césped, también comen soya y no sé qué tanto, pero se lo echan a la boca, lo mastican, se lo tragan y dicen mentiras, lo regresan y lo vuelven a masticar y luego lo vuelven a tragar. Y tú dices, guácala, quizás, pero le sacan hasta el último jugo de nutrición a la comida. Por eso su cuerpo hace eso. Las vacas, que son animales muy grandes y necesitan muchos nutrientes y mucho alimento, la manera de seguir nutridos es, y la sabiduría de su cuerpo dice, voy a regresar porque constantemente no le he sacado todo el jugo de la nutrición de la comida que me están dando. Entonces lo regresa, lo vuelve a masticar, lo exprime y ya luego vuelve a tragar. Eso es rumiar y eso es masticar el alimento. Pasa lo mismo. Mucho más que leer la palabra de Dios, porque leer simplemente no trae poder. Y creo que por eso hemos creído que la palabra de Dios es aburrida o no entendible, porque no la hemos masticado. Queremos leer simplemente y pues no le hemos sacado todo el jugo y pues no vemos nada. Pues la leí hoy pero ni entendí nada y pues no sé si es tan bueno como dice la pastora Maye.
Y a lo mejor hasta 5 o 10 días sigues leyendo y dices, pero pues ni le entendí nada, nada aquí se abrió, ni me habló nada. ¿Y qué está pasando? Porque estás leyendo la palabra de Dios. Y dice el Salmo 1 que leímos, que dicen que los que meditan de día y noche y mastican la palabra de Dios. Y ahí está lo más interesante. Necesitamos aprender a masticar la palabra de Dios, porque así es como vamos a sacarle hasta el último jugo de nutriente que hay en cada palabra. Creo que la Biblia, si lo podemos comparar, no sé si esté mal haciendo esto, es un alimento difícil de digerir. Necesitamos por eso rumiar en nuestras bocas. Nosotros masticamos la comida para que nuestra digestión sea mejor, si lo sabes, ¿verdad? Entonces, al nosotros masticar, cuando llega abajo, el estómago tiene una tarea más sencilla. Me acuerdo siempre de un drama que decía, y masticaba no sé cuántas veces el alimento. Es bien viejito, a nadie quizás le tocó. Pero cuando masticas muchas veces, lo tragas, es más fácil para tu organismo. Y si fuéramos como las vacas, hasta lo regresaríamos y volveríamos a masticar sería sencillísimo para nuestro estómago y todo ahí el aparato, pues hacer la digestión o hacer todo eso, ¿no? Sacar los nutrientes, mandar los nutrientes para donde deben de ser y desechar lo que nuestro cuerpo no necesita. Creo que esto nos hace falta con la palabra de Dios. No creo que sea fácil de digerir. Creo que necesitamos masticarla varias veces. Y creo que es por eso que a veces has escuchado a alguien predicar aquí arriba acerca de un versículo y Dios habla de una forma, pero en 6 meses vuelve a venir y te habla del mismo, pero te está hablando de algo completamente diferente. Porque hay algo mal ahí, no, es porque hay una revelación mayor de la lectura de la palabra de Dios o una revelación específica que el Espíritu Santo le está dando en ese momento. Por eso tú y yo necesitamos no solo leer la palabra de Dios, necesitamos masticar la palabra de Dios. Y es ahí donde vamos a poder sacar hasta el último gramito de vitamina, de minerales, de todo de la palabra de Dios. ¿Sí lo estás entendiendo conmigo? Espero que sí. Y si me dices cómo se rumea la palabra de Dios, pues masticándola. O sea, leyéndola, pensando, la lees de nuevo, vienes y piensas, oras. Creo que necesitamos leer y leer. Queremos leer una vez y entender. Para empezar, yo puede que lo haya leído mal la primera vez. Porque no leo bien, pues. O sea, búrlense de mí, no pasa nada. Yo abrí mi corazón, pero pues tengo que volverlo a leer y volverlo a leer. Si estás conmigo, necesitamos amar y rumiar o masticar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros puede decir, yo lo hago de esta manera. Estoy segura que hay personas aquí que realmente aman y se deleitan en la palabra de Dios. Y creo que algunos pasos que yo te puedo dar como sugerencia para empezar a rumiar la palabra de Dios es: 1, ora antes de leerla. Porque sí, no es sencilla. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude y nos hable a través de lo que vamos a leer. Luego, léelo en voz alta por primera vez. Y luego lee nuevamente, quizás ya en tu mente. Y luego vuelve a leer y subraya o encierra lo que te llamó la atención. Y luego vuelves a leer y escribes quizás lo que creo que estás entendiendo, lo que Dios te está revelando, porque es Dios o el Espíritu Santo el que te está hablando a través de eso. Y empieza a escribirlo y luego te vas a trabajo. No tiene que durar. Al rato llegas y vas a estar pensando, vas a ver en lo que leíste. Vas a estar pensando en lo que leíste. Y en la noche te sientas y ¿sabes qué? Le cuentas a alguien. Hoy leí esto, el día del GP les dije, ¿sabes qué? Es que hoy leí, fíjense, y me llamó un chorro la atención porque nunca se los dije en el GP, y los que estén aquí lo van a decir. Estaba leyendo lo de la mujer del flujo de sangre que dice, y luego pensó, si tan solo tocara, le dije, exacto, lo pensó.
A veces nosotros con nuestros pensamientos no hemos obtenido milagros porque nuestros pensamientos casi siempre son en negativo. Y la mujer del flujo de sangre pensó si solamente lo tocara y lo hizo. ¿Y qué hubo? Sanidad. ¿Dónde empieza la sanidad? En el pensamiento. Eso les conté a mi jefe porque lo había leído ya, porque había estudiado eso y yo ya quería contárselo a alguien. Y yo así soy, aparte, pobrecito mi papá, imagínate, 4 mujeres y luego siempre queríamos llegar a contarle todo. Así tienes que ser con la palabra de Dios. ¿Sabes por qué constantemente no tienes conversaciones de la palabra de Dios? No la lees. Porque fue tan solo para leer eso y estar ahí a ver qué me llama la atención, y lo estaba intentando. Por eso ayer que me comentó, ay, vas a predicar, y yo, no sé, me levanto a las 5 de la mañana. Yo sabía que quería hablar hoy porque había algo ya en mi corazón. Pero necesitas empezar a medicar, entonces se lo cuentas a alguien. ¿Sabes qué? Mi esposo siempre me contaba, ¿sabes qué? Esto leí, que sabías que existía una que se llamaba no sé qué. La verdad, ahí donde lo ven, sabe un chorro de cosas de la Biblia y cosas así bien randoms que yo no sabía, y ciudades que existían y lo que sea. Pero se lo cuéntaselo a tu esposo, a tus hijos, a la vecina, a quien sea. Es más, en medio de que le estás contando, hasta Dios te puede hablar. Me ha pasado muchas veces que Dios me ha estado hablando en un capítulo, pero que no termina, y luego me acuesto meditando en eso y me levanto a las 5. Ya sé, esto era. O a veces no me levanto y llego aquí, predico, y aquí digo, esto era lo que Dios quería hablarme. Pero queremos leer una vez la palabra y que ya todo, no, pues no. Dice ahí, lo voy a repetir porque es para que nos lo aprendamos de memoria. En lugar de esto, te emocionas con la palabra de Dios, masticas las escrituras de día y de noche. ¿Cómo lo vas a masticar? De esta manera, no hay otra. Es que si me pides una fórmula, no hay otra fórmula más que leerla, orar, a platicarla. Y quizás alguien te dice, pero ¿ya viste esto? Y te queda, no había visto eso que tuviste. O sea, ¿no has tenido estas conversaciones? Espero que sí, amado, porque si no, estamos perdidos. Es que no hemos amado la palabra de Dios. Como lo dice aquí, no nos emociona hablar de esto. Necesitamos emocionarnos de la palabra de Dios. No es religiosidad. No es religiosidad, nos ha engañado. Y yo esta temporada he tenido que pedir perdón a Dios porque he enfrascado su presencia y su palabra como religiosidad y dicho, yo no quiero caer en eso porque es muy religioso. No quiero volver al pasado. No, esto no es religiosidad, es la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que necesita la palabra de Dios. Se me acabó el tiempo. No voy a dar lo que sigue, pero hace días estaba en una conversación con las personas con las que trabajo y dije, cuánto necesito conocer la palabra de Dios, porque hay conversaciones a las cuales no estoy preparada. Porque decirle que Dios le ama es bien fácil. No lo sabemos de memoria porque en la escuelita dominical nos dijeron varios versículos de esto. Pero si en la mesa estamos hablando de 2 personas del mismo sexo que acaban de adoptar un bebé, y que una persona que prestó su vientre para que esto sucediera, y ellos empiezan a decir, es que esto, la gente debe de entender que hay distintas familias. ¿Qué vas a responder ahí? Lo que tú piensas te lo van a tumbar bien rápido, porque mira, son buenísimos para sacar algo de la manga. Porque yo decía, no, es que el núcleo es la familia, y por eso vivimos en la sociedad que estamos, porque la hemos destrozado. Y luego me dice, sí, pero la gente debe entender que la familia puede venir en muchos frascos. Esa fue su respuesta, porque son bien buenos. El mundo nos ha llenado de respuestas. Y este es un ejemplo, pero necesitamos conocer la palabra de Dios, porque en esas conversaciones se nos va a ver lo cabezaduras y huecas que somos. Yo dije,
necesito estudiar la palabra de Dios, porque mis pensamientos no van a hacer que se siembre la semilla. La palabra de Dios debe ser sembrada en ellos para que sus fundamentos sean derribados por completo. Pero mis pensamientos, es más, ni siquiera son tan grandes e inteligentes como lo que esta gente tiene para responderte en un instante. Necesitamos la semilla de la palabra de Dios para poder derribar esto. Pero necesitamos amar, meditar, masticar la palabra de Dios. Y luego somos bien cabezones, porque después de esto, no solo dice que ustedes, Dios sí los ama porque no siguen a los malos ni se creen inteligentes. Fíjate, dice, son como árboles a lo largo de la orilla de un río que dan frutos deliciosos cada temporada sin excepción. Sus hojas nunca se marchitarán. ¿Sí está ahí en la pantalla? No, ¿verdad? Si quieren pónganlo y lo leemos de nuevo porque es importante. Ahí está. Dice, son como ¿quiénes? Los que aman, meditan y mastican la palabra de Dios. Son como árboles a lo largo de la orilla de un río que dan fruto deliciosos cada temporada sin excepción. Sus hojas nunca se marchitarán y todo lo que hagan prosperará. ¿Quiénes? Los que aman, se emocionan y mastican la palabra de Dios. Pastora, porque siempre nos va bien mal. Es que mire, esta temporada, vea qué mal me está yendo. Ya Dios había acomodado toda mi familia, pero de repente nos está yendo bien mal. Ya no hallamos la puerta. Pero ¿cómo si en la palabra dice que daremos fruto, que seremos como un árbol a la orilla de un río? Eso significa que es verde, que es frondoso, porque siempre tiene agua para alimentarse. Y ese agua para alimentarse para nosotros es la palabra de Dios. Pero cuando nos alejamos de la fuente, pues claro que tenemos malas temporadas. Claro que estamos viviendo malas temporadas. Pero lo peor es que está en nuestras manos todo esto. Pero que no, Dios dijo que me debe bendecir. Sí, pero hay algo antes de eso. Amamos siempre lo que Dios puede darnos, pero somos un poco malitos para ver la parte esta que nos corresponde a nosotros. Que siendo sincero, es increíble, ni siquiera es un peso. Has leído la Biblia y Dios te ha hablado. No es un peso, es algo increíble. Cuando Dios me ha hablado a mí, y a veces yo digo, papá, es que Dios me lo dijo a mí. Así como me bajo de la preca y digo, es que Dios me lo dijo a mí. Es emocionante. Y no porque yo me crea algo grande, no, para nada. Digo, no inventes. Dios es increíble. Y les decía a mi jefe, sí, mi papá me ha dicho, si tú tan solo te metieras a la palabra de Dios un poco más. Somos bien cabezones, pero es increíble que Dios te hable. Yo he estado en esa posición y espero que tú también. La que estoy leyendo y digo, no inventes. Eso estaba ahí siempre, ya lo había leído antes, pero nunca Dios me había hablado de esa manera. Es increíble. Y estás estudiando y yo lo he vivido y dices, no inventes. Y estaba acostada y levantándome a las 5 de la mañana, solos mis ojos abrirse y decir, wow, Dios me habló. ¿Y sabes cuándo te habla? Aquí. Dios te va a hablar, pero necesitamos deleitarnos en la palabra de Dios, y ahí están las respuestas de todo en nuestra vida. Pero ahí andamos buscando por todas partes donde no es. Ama la palabra y de repente serás como un árbol plantado a la orilla de un río que da fruto delicioso, dice, cada temporada, sin excepción. Sus hojas nunca se marchitarán. O sea, ¿sabes qué significa? Que cada parte de él siempre tendrá toda la vitamina y las minerales que necesita. No se corta. Se cae una hoja cuando deja de tener vida en ella. Dice, no van a caer tus hojas. Y todo lo que hagas vas a prosperar. ¿Por qué?
porque vas a conocer el camino correcto de cómo hacer las cosas. Nos va mal porque actuamos en nuestro conocimiento o desconocimiento, cuando aquí se encuentra el camino que nos lleva a bendición. Hoy quiero invitarte a que ames, te deleites y mastiques la palabra de Dios, porque no solo es ir a leerla, es que Él nos revele cada día. Y escucha, no es un juicio, como te digo, si no lo estás haciendo. Es un llamado de atención a tu corazón para que despierte un deseo de masticar cada día la palabra de Dios. Con todo respeto, es mucho más que compartir un versículo de la Biblia en Instagram o en Facebook. Y no está mal, pero es mucho más que eso. No es vernos espirituales, es ser espirituales. Si estás conmigo, de esto depende todo. Y de repente va a salir una iglesia que puede ir al mundo, y cuando vienen con preguntas, conversaciones, tenemos una respuesta como una semilla sabia que llega y da fruto en la vida de otros. Tenemos cómo conversar, cómo dar consejo, cómo animar cuando conocemos la palabra de Dios. Papás, en tu casa, sí, tú eres un ejemplo y un modelo para tus hijos. Yo amo tener muchos libros porque yo veía que era increíble que mi mamá tuviera muchos libros. Creo que lo que no debía haber aprendido es tener 3 al mismo tiempo, porque te enredas. No sé cómo lo hacía ella, pero tenía hasta 3 leyendo al mismo tiempo. Es real, esto no es, pero no sé si yo no tengo el cerebro como ella y me enredo, no. Uno a la vez o dejo el otro, ¿no? Pero papás, ¿qué tanto amas la palabra de Dios? ¿Te sientas con tus hijos y la lees realmente? ¿Por qué no en la noche te sientas y le cuentas a tus hijos de 6, 7, 8 años las historias de la Biblia? Y no sé por qué no has metido a tu hijo al colegio Vida Life, y esto no es una promoción, pero pregúntale los versículos, y muchos de ellos se los sabe mi esposo porque estuvo en este colegio. Y cada semana se aprenden un versículo y un versículo, y tú dices, es esto sí es algo de sabiduría que puedo heredarle a mis hijos. Y cada semana se aprenden y se aprenden, y cuando son grandes ellos tienen la palabra de Dios en su corazón, quieran o no. Ahí está la semilla. Pero empecemos a ser una iglesia, una familia que ama y se deleita en su palabra. Que Dios nos perdone porque hemos sido tan cabezones, y disculpen, pero tan tontos de desperdiciar y tirar a la basura el libro. Y dijera el Pablo, hay personas, hay lugares donde la palabra de Dios no ha llegado, y tú y yo la tenemos y la despreciamos tanto. Aprendamos a amar la palabra de Dios. Ponte de pie. ¿A alguien Dios le habló hoy? Díganme la neta, levanta la mano si Dios te habló. Dios a mí me ha estado hablando, te estoy siendo vulnerable. Me dice, pues sí, claro, porque yo le digo, oye, yo creo que Dios me dio el don de la sabiduría, porque a veces no entiendo, revelación más bien, y leo, pero no la leo la Biblia. Entonces, ¿qué don de Dios me va a revelar algo? O sea, Dios me ha estado dando a mí con todo, pues, o sea, pues sí, te he profetizado lo que tú quieras, pues muy bonita tu profecía, pero si no empiezas a amar mi palabra, pues muy linda, pero pues ahí se va a quedar, porque sí hay una parte en la que yo tengo que poner, porque la gracia sí existe. Yo he visto muchas veces que la gracia de Dios está conmigo y me ayuda a caminar, pero para vivir las promesas reales de la Biblia no es suficiente. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Si estás conmigo, necesitamos avanzar a amar la palabra de Dios, ¿sí?
Señor, hoy venimos delante de ti. Hoy queremos presentarte nuestras vidas, no queremos engañar a nadie. ¿A quién vamos a engañar? Ni mucho menos a ti. Desafortunadamente hemos despreciado tanto la palabra de Dios. Hemos creído que tenemos tantas ocupaciones, que la vida es muy complicada, que no tenemos tiempo, que quizás hemos llegado a decir que tu palabra es aburrida, que no la entendemos. Cuando quien no ha entendido realmente la importancia somos nosotros, Dios. Hoy quiero pedirte que despiertes corazones que encuentren deleite en tu palabra, Dios. Hoy quiero pedirte que despiertes nuestro corazón, nuestra mente a deleitarnos en tu palabra, Dios. Que busquemos ansiosamente cada día el momento de leer, que busquemos cualquier oportunidad para empezar a leer y masticar tu palabra, Dios, porque sabemos que ahí encontraremos respuestas, encontraremos el camino. Ahí es donde tú hablarás a mi vida, hablarás a mi familia. Tú ahí traerás respuesta a mi matrimonio, tú traerás respuesta para los hijos, Señor. En tu palabra lo encontraremos. Perdónanos si hemos sido indiferentes a ella, pero quiero que nos ayudes, Señor, a levantarnos como unos amantes, Señor, y encontrar deleite en tu palabra. Y no solo leerla, sino empezar a masticarla hasta extraer todo lo que hay en ella, para poder extraer todo lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, a nuestras familias, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra. No se trata de religiosidad, se trata de nuestro camino aquí en la tierra. Aquí encontraremos sabiduría, Señor, encontraremos dirección, aquí encontraremos plenitud, aquí encontraremos quiénes somos, aquí entenderemos que somos amados, aquí encontraremos, Señor, quiénes somos y respuestas a nuestras vidas, Señor. Haznos amantes de tu palabra, Dios. Queremos ser disciplinados, que no haya nada que nos haga olvidar o alejarnos de amar tu palabra, Señor. Que en medio de nuestras conversaciones empecemos a hablar de la parte de la Biblia que hemos estado leyendo y poder ser edificados unos a otros. Que mientras estemos en el lobby podamos escuchar conversaciones acerca de lo que tu palabra ha hablado a cada uno de nosotros, Señor. Levanta una iglesia que ame tu palabra, Señor, que mastique tu palabra, que se deleite, y entonces veremos, Señor, como árboles, como plantados a la orilla del río, a la orilla del agua, Dios, que no cae ni una hoja y que da fruto delicioso en su tiempo y en cada temporada, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de irme, me gustaría juntos hacerles una invitación. No sé si quizás es la primera vez que estás con nosotros o tienes una corta temporada aquí y no has aceptado a Jesús en tu corazón. Este es el momento. Aquí lo vas a conocer profundamente, pero un día necesitamos tomar la decisión de dejarlo entrar a nuestro corazón. Hay quienes han escuchado mucho de Jesús, pero aún no han dejado que entre a su vida, y es la única manera para que Él venga, perdone nuestros pecados, viva en nosotros y sea nuestro director en nuestra vida. Así que si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, hoy quiero invitarte a que hagas una oración con todos nosotros. Es bien sencillo, porque la oración va a estar apareciendo aquí en nuestras pantallas y las vamos a hacer todos juntos para no dejarte solo. ¿Está bien? ¿Están listos para hacer esta oración? De verdad que es la oración que cambia la vida. La mayoría de los que estamos aquí un día hicimos esta oración y desde entonces Él vino, habitó en nuestras vidas. Amén. ¿Están listos?
Vamos a hacerlo juntos pues. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén.